¿Qué pasaría si te dijera que hay un nombre que una vez fue escrito en los registros divinos del cielo, pero Dios mismo lo borró? No por un error, no por un malentendido, pero porque la persona detrás de ese nombre decidió vivir en una rebelión tranquila mientras usaba la cara de la religión. Esta no es una parábola, es real. Está en tu Biblia, Génesis 38, 7. El primogénito de Judá, fue malvado a la vista del Señor. Entonces el Señor lo mató a la muerte. Eso es todo, una línea, un veredicto, una consecuencia eterna. No hay segunda oportunidad, sin explicación. Solo un alma que desapareció del plan redentor de Dios, y tal vez incluso del libro de la vida misma. Y ahora la pregunta que debería sacudirte a tu núcleo. ¿Te está pasando lo mismo? ¿Ahora mismo? Vas a la iglesia, cantas las canciones, citas versos, pero en el fondo, tu corazón está lejos de Dios. Te has vuelto cómodo en rutina, entumecido a la gracia y ciego a tu propia condición espiritual. ¿Y si Dios sopesara tu vida hoy? No tus palabras, no tu imagen, sino tu corazón. Tu nombre todavía estaría allí. ¿O la borraría también? Este video no es solo una historia sobre un hombre olvidado en el Antiguo Testamento. Es un espejo espiritual, y lo que ves aquí podría cambiar tu eternidad. Porque la verdad es que el libro de la vida es real, y no todos los nombres permanecen en él. Pero todavía hay esperanza. Sigue siendo un camino de regreso. Si estás respirando, Dios aún no ha cerrado tu historia. Pero la ventana no permanecerá abierta para siempre. Quédese conmigo hasta el final de este video, porque está a punto de descubrir cómo asegurarse de que su nombre no solo esté escrito, sino sellado, en el libro de la vida. Si este mensaje ya llega a su espíritu, deje de desplazarse. Presione me gusta, suscríbase a este canal y active la campana, porque lo que está a punto de escuchar no es solo contenido. Es tu llamada de atención desde el cielo. Comencemos. Dicen que algunas historias son muy cortas, porque sus consecuencias hablan más que sus palabras. Y eso es exactamente lo que sucede cuando nos topamos con una de las líneas más inquietantes de la Biblia, en Génesis 38, 7. Pero el primogénito de Judá, fue malvado a la vista del Señor, así que el Señor lo mató. Eso es todo. Sin mínimo síntesis, lista de crímenes, sin juicio detallado. Solo un veredicto divino. Una oración fue todo lo que le tomó a Dios cortar a alguien de su plan, y posiblemente su libro de vida. Imagina eso. Si bien la mayoría de los personajes bíblicos son conocidos por sus actos de coraje, su arrepentimiento o incluso por su caída y redención, se destaca porque su historia termina antes de que realmente comience. No se trata solo de castigo, es un despertador espiritual, una llamada de atención envuelta en silencio. Cuando Dios mismo escribe a un hombre fuera de la historia, debemos parar y preguntar, ¿por qué? La parte impactante no es solo que Dios eliminó a es que la Biblia no nos da más explicación. Ese tipo de silencio nunca es accidental, es una estrategia divina. Nos obliga a mirar más profundamente, no en las acciones de sino en lo que representa su ausencia. Verá, fue el primogénito de Judá, un descendiente directo de Abraham, Isaac y Jacob. En otras palabras, estaba parado en terreno sagrado, tenía una herencia espiritual con la que la mayoría de la gente solo soñaría. Y sin embargo, a pesar de todo eso, fue borrado. Esto no era un extraño. Este era alguien en la familia. Alguien que debería haber llevado la llama de la fe hacia adelante. Pero en cambio, la luz en él salió. Ese silencio habla mucho. Nos advierte que tener un legado no significa que esté caminando en él. Y haber nacido en una bendición no garantiza que terminarás bendecido. Piénsalo. ¿Cuántas personas hoy son como que nacen en la iglesia, criadas en la palabra, familiarizadas con el nombre de Jesucristo y rodeadas por la presencia de Dios,
pero sus corazones permanecen lejos. Es fácil suponer que si eres parte de una familia espiritual, automáticamente estás seguro. Pero la historia de E.R. nos cuenta lo contrario. La fe no se hereda, ha vivido. La Biblia está clara en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y no le complació a nadie, ni siquiera a su propio Creador. El texto dice que era malvado a la vista del Señor, no necesariamente a la vista del hombre. Eso significa que puedes mirar santo a las personas y aún ser descalificado por Dios. Eso golpea duro, porque nos muestra que el juicio divino no espera aplausos. Se mueve con justicia, incluso cuando nadie más ve el mal. Y aquí está la parte que más dura. Dios no corrigió E.R., lo quitó. Eso nos dice algo crítico sobre la justicia de Dios. Llega un punto en que termina la paciencia divina y comienza el juicio. Nos encanta hablar sobre la misericordia de Dios, y es real, es profundo y es poderoso. Pero esta historia nos recuerda que la misericordia tiene un límite cuando la gracia es rechazada. Cuando alguien continúa viviendo en rebelión, a pesar de tener todas las oportunidades de arrepentirse, el cielo no siempre envía otra advertencia. A veces, envía un cierre. Esto debería traer un profundo temor a Dios, no un miedo que nos aleja, sino que nos acerca con reverencia. Un miedo que nos recuerda que no es solo Salvador, también es juez, y sus decisiones no se basan en la popularidad, sino en la pureza. Entonces, ahora la pregunta cambia. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que Dios está observando nuestras vidas, no solo nuestros labios. Significa que lo que hacemos con nuestra posición espiritual es importante. La historia de E.R. nos muestra que el privilegio divino sin obediencia conduce a la eliminación divina. Puede ser elegido y aún así ser cortado. Puede recibir una llamada y aún ser descalificado. Si no había lugar para la hipocresía en la historia de E.R., ¿qué nos hace pensar que hay espacio para ello en el nuestro? Es hora de hacer un inventario. No de lo que otros ven, sino de lo que Dios ve. Porque al final, no es tu apariencia en la iglesia la que escribe tu nombre en el libro de la vida. Es tu alineación con el corazón de Dios. Y al igual que E.R., todos debemos enfrentar la pregunta: ¿estoy realmente viviendo para agradar a Dios? ¿O solo llevo un nombre? Cuando la gente escucha el nombre la mayoría no lo recuerda. Y sin embargo, él fue el primogénito de Judá, el hijo de uno de los 12 patriarcas de Israel. Ese no es un título pequeño. No era un hombre hebreo. Era un descendiente directo de Abraham, el amigo de Dios, y el nieto de Jacob, que luchó con Dios y vivió. Su línea de sangre era santa. Se suponía que su legado era legendario. Según la tradición hebrea, el hijo primogénito tenía una responsabilidad sagrada. No solo fue el heredero legal de una doble porción de herencia, también se esperaba que liderara espiritualmente, que llevara la antorcha de la fe y la obediencia, y representara al hogar ante Dios. Tenía esa llamada sobre él por derecho de nacimiento y sin embargo lo desperdició. Vivió con privilegio divino, pero sin propósito divino. A menudo asumimos que estar cerca de algo sagrado nos hace santos, pero esa es una de las mentiras más peligrosas de la religión. La proximidad a las cosas de Dios no es igual a la relación con Dios. Él estaba rodeado por las promesas de Dios, las tradiciones de la fe y el legado profético del pacto, pero su corazón estaba desconectado. Fue criado en una casa donde las historias de encuentros divinos eran reales. Escuchó la voz del legado, pero no dejó que cambiara su vida. Eso debería aterrorizarnos, porque ¿cuántos hoy crecen en la iglesia, escuche el Evangelio de Jesucristo, conoce las Escrituras y aún eligen la rebelión? ¿Cuántos heredan la Biblia, pero nunca dejen que se convierta en su estándar? La historia de E.R. es un espejo que nos muestra que una familia sagrada no garantiza un corazón ese agrado. Judá, el padre de E.R., no era ajeno a los errores. Su
vida fue una compleja historia de pecado, arrepentimiento y redención. Y sin embargo, Judá finalmente sería elegida por Dios como la línea a través de la cual vendría Jesucristo, el Mesías. Eso debería haber significado que ER tenía un asiento de primera fila para el destino. Tenía un camino tallado ante él que condujo directamente al cumplimiento divino. Pero en lugar de caminar en ese propósito, se desvió en la oscuridad. La Escritura no dice nada de su arrepentimiento, sin momento de humildad, sin signos de transformación interior, solo juicio. Es como si estuviera parado en la puerta de Glory, pero se negó a entrar. ¿Qué tan trágico es eso? Nacer en un linaje profético, pero morir como huérfano espiritual. Nos recuerda, llamar no significa nada si no se sale en la fe. La vida de la sala de emergencias era corta, pero su peso es pesado. El silencio alrededor de sus acciones deja espacio para la reflexión. ¿Qué salió tan mal en el corazón de un hombre que tenía tanto? La respuesta puede ser esta. A veces, no es una rebelión externa la que destruye a una persona, sino la resistencia tranquila en el alma. Tal vez no maldijo a Dios con sus labios, pero tal vez lo hizo con su vida. Tal vez no abandonó las tradiciones, pero abandonó la verdad detrás de ellas. Este rechazo sutil es a menudo más peligroso que la rebelión abierta, porque está oculto. Y Dios ve lo que está oculto. 1 Samuel 16:7 nos recuerda, el hombre mira la apariencia externa, pero el Señor mira el corazón. El corazón de debe haber sido podrido en lugares que Dios podría ver. Deje que esta parte de la historia sea un punto de control para cada creyente. El nombre de debería haber sido parte del linaje de Cristo. Tenía un asiento en el plan de redención, pero lo perdió, no por circunstancias, sino por elección. Y esa es la parte aleccionadora. No fue borrado por accidente, sino por decisión divina. Dios lo eliminó para que la línea de fe no fuera corrompida por un corazón que se negaba a cambiar. En un mundo donde se celebran títulos y fondos, la historia de la sala de emergencias vuelve a todo lo que realmente importa. Tu corazón ante Dios. No se trata de tu apellido, tu herencia espiritual o tu rutina religiosa. Se trata de su fe, su obediencia y su disposición a transformarse, porque el linaje le da acceso, pero solo la fe mantiene su nombre escrito. Hay un tipo de peso único que el silencio lleva en las Escrituras. Cuando Dios elige no hablar, no es porque no tenga nada que decir, es porque ya ha dicho lo suficiente. El caso de es un ejemplo perfecto de este sagrado silencio. La Biblia nos dice en Génesis 38:7 que fue malvado a la vista del Señor, y el Señor lo mató a la muerte. Eso es todo. No hay larga lista de pecados. No hay confrontación pública como el rey David. No recibió ninguna advertencia profética como Saúl. Solo una puerta cerrada y un juicio final. Este silencio no es negligencia, es precisión. Significa que Dios está revelando algo a través de lo que retiene. Cuando la Biblia no explica la maldad de nos está invitando a examinar a los invisibles, el estado espiritual de un hombre cuya apariencia externa puede haber parecido bien, pero cuyo corazón estaba completamente equivocado. La ausencia de detalles en realidad dice mucho. Implica que la maldad de no era necesariamente visible para las personas, pero era innegable para Dios. Y eso es aterrador, porque significa que puedes vivir una vida que parece moralmente limpia, incluso religiosamente adecuada, y aún así, ser completamente corrupto a la vista de Dios. Jesús advirtió sobre esto en Mateo 23, llamando a los fariseos que parecían justos por fuera, pero estaban llenos de hipocresía y maldad por dentro. Podría haber vivido así. Podría haber orado en la tradición pública, honrada y los rituales cumplidos, pero nada de eso importaba si su corazón era distante. Este tipo de rebelión interna es más peligrosa de lo que pensamos, porque se esconde detrás de una máscara de piedad, mientras que el alma rechaza en silencio a Dios, y el cielo lo ve. El cielo siempre lo ve.
Esto debería hacernos detenernos y reflexionar. ¿Cuántas veces evaluamos nuestra salud espiritual en función del comportamiento externo? Ir a la iglesia, citando las Escrituras, publicando versos bíblicos en línea, estas cosas son buenas, pero no son pruebas de un corazón entregado. Él puede haber marcado todas las casillas religiosas, pero algo profundo dentro de él se había alejado de Dios. Y cuando alguien se elige constantemente a sí mismo sobre la rendición, incluso mientras usa una máscara espiritual, está caminando por el mismo camino. Es aleccionador, porque el silencio alrededor de la sala de emergencias nos obliga a mirar dentro, no en el ruido de la actividad religiosa, sino en la quietud donde ocurren las verdaderas batallas, donde se esconde el orgullo, donde la amargura se arraiga, donde honramos a Jesucristo o lo empujamos a un lado en secreto. El silencio de Dios sobre los hechos de ER también nos enseña algo más. No necesitamos saber el pecado para comprender la consecuencia. La Biblia no nos dice lo que hizo, nos dice lo que Dios hizo. Y eso es lo que importa. Es una advertencia divina. Vi lo suficiente para actuar. En Hebreos 4:13 se nos recuerda: nada en toda la creación está oculto a la vista de Dios. Ese verso debería sacudirnos, porque revela que Dios no necesita evidencia de los hombres para juzgar con rectitud. Él ve los motivos, oye los pensamientos, y cuando la misericordia se burla y la santidad se desprecia, el juicio finalmente viene. La historia de ER no se trata de escándalo, se trata de secreto. Es una historia de advertencia de lo que sucede cuando alguien se niega a vivir en verdad ante Dios, incluso mientras aparece erguido ante los demás. Entonces, el silencio en este pasaje se convierte en un espejo. Refleja lo que a menudo intentamos ignorar, que Dios no se ve engañado por las apariencias. No necesita una lista de pecados para justificar su juicio. Un momento de evaluación divina es suficiente. Y aquí está la parte que corta profundamente. Dios no envió un profeta para advertir a ER. No dejaba tiempo para el arrepentimiento. Eso significa que ER ya había rechazado suficiente luz. Había visto y escuchado la verdad y aún eligió la rebelión. Y esa rebelión, aunque escondida de los ojos humanos, fue ardiente ante el trono de Dios. Entonces, la pregunta que debemos hacernos no es ¿qué hizo ER?, sino más bien ¿qué ve Dios en mí que otros no? Ese cambio de enfoque podría ser lo que nos salva. Hay una razón por la cual la Biblia no azota la historia de ER. No es solo una historia de juicio, es un aula divina. La primera y más obvia lección aquí es que Dios ve el corazón. El hombre es fácilmente impresionado por el estado, los rituales y la apariencia de la justicia. Pero Dios mira más allá de cada título y cada gesto. En 1 Samuel 16:7, cuando Samuel intentó ungir al hijo equivocado de Jesse, Dios lo interrumpió con esta verdad: la gente mira la apariencia externa, pero el Señor mira el corazón. Él probablemente fue respetado por quienes lo rodeaban. Como primogénito de Judá, tenía autoridad. Él tuvo influencia. Pero Dios no fue conmovido por la posición de ER. Estaba afligido por la condición de ER. En el momento en que su vida exterior es más fuerte que su rendición interior, ya está en riesgo. La fe sin obediencia es solo el rendimiento, y el rendimiento nunca agrada a Dios. Otra poderosa lección que encontramos en la historia de ER es sobre la hipocresía. La Biblia dice que estaba malvado en los ojos de Dios, pero no dice que nadie más se dio cuenta. Eso significa que ER probablemente estaba viviendo una doble vida. Y si somos honestos, esta es una lucha que enfrentan muchos creyentes. Exteriormente servimos, sonreímos, publicamos versos y asistimos a la iglesia. Pero internamente podemos ser amargos, orgullosos, impenitentes o espiritualmente entumecidos. Jesús trató con este mismo problema cuando reprendió a los fariseos, diciendo en Mateo 15:8, «Estas personas me honran con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí». La advertencia aquí es escalofriante. Si su corazón no está alineado con su adoración,
su adoración se vuelve vacía. Y peor, se vuelve ofensivo para Dios. ER nos enseña que la santidad falsa puede conducir a un juicio real. Puedes engañar al mundo, pero nunca engañarás al trono. Ahora hablemos de la dureza del corazón. Dios es misericordioso más allá de lo que podemos comprender, pero Mercy rechazó repetidamente se convierte en juicio. La Biblia no dice que ER fuera un pecador de una sola vez. Dice que fue malvado a la vista del Señor. Eso implica persistencia. Eligió la rebelión sobre el arrepentimiento, incluso cuando la gracia se extendió. Y en algún momento, la paciencia de Dios estaba agotada. Eso es lo que Romanos 2:5 describe. Pero debido a su terquedad y su corazón no arrepentido, estás almacenando ira contra ti mismo. Esta es la verdad aterradora. El amor de Dios es sufriente, pero no interminable. Nos atrae, una y otra vez, a través de la cruz de Jesucristo. Pero si resistimos y resistimos, la ventana de gracia finalmente se cierra. No solo pecó, endureció su corazón contra la voz de Dios. Eso es lo que selló su destino. La cuarta lección es que la responsabilidad espiritual es real. Tenía un papel en el plan de Dios, y lo falló. No era un personaje aleatorio. Se suponía que debía llevar el legado espiritual hacia adelante. Pero Dios lo eliminó y aún cumplió su propósito a través de otra persona. Eso demuestra una realidad aleccionadora. Si rechazas tu llamado, Dios no cancelará su misión. Simplemente se la dará a alguien más obediente. Su desobediencia no detendrá la voluntad de Dios, pero puede detener su parte en ella. Es por eso que la parábola de los talentos en Mateo 25 es tan urgente. El sirviente que enterró su regalo no solo fue ignorado, fue expulsado. Dios espera fruto. Y si ignoramos nuestra tarea, corremos el riesgo de ser reemplazados, no por crueldad, sino porque el reino de Dios no se puede construir sobre la rebelión. Por último, aprendemos que el legado espiritual no te protege del juicio. Solo la fe y la obediencia lo hacen. Era parte del linaje elegido, la línea de sangre que llevó a Jesucristo. Pero ser parte de una familia elegida no garantiza un corazón elegido. La fe de tus padres no puede salvarte. La asistencia de su iglesia no te protegerá. Debes tener tu propio paseo con Dios. La Biblia es clara en Filipenses 2:12. Resuelve tu propia salvación con miedo y temblor. Ese versículo nos recuerda que la salvación es personal, la responsabilidad es personal, y juicio, eso también es personal. Tuvo todas las oportunidades de vivir una vida que honrara a Dios, pero lo tiró, no porque no supiera la verdad, sino porque no le importaba vivirla, y para eso, se convirtió en el hombre que Dios borró. Una de las cosas más sorprendentes de la historia de es esta. Aunque fue borrado, el plan de Dios avanzó. Esa verdad por sí sola debería causar miedo y consuelo. Miedo, porque muestra que ninguno de nosotros es insustituible en el trabajo del reino. Y consuelo, porque nos recuerda que incluso cuando caen las personas, el propósito de Dios nunca fallará. Se suponía que era el recipiente, tenía el nombre, el linaje, la posición, pero le faltaba el corazón, y entonces Dios, en su sabiduría divina, lo retiró y redirigió la historia. Pero la historia no terminó. Esa es la soberanía de Dios en plena exhibición. Los humanos pueden rebelarse, pero el cielo no entra en pánico. La voluntad de Dios no es frágil. Fluye como un río, doblándose alrededor de los obstáculos y tallando un camino a través de lugares imposibles. Fue eliminado, pero el linaje continuó, a través de Tamar. Ahora aquí es donde la gracia de Dios se hace aún más evidente. Debido a que Tamar, la mujer a menudo se pasa por alto en esta historia, se convierte en una figura clave en la línea mesiánica. Cuando murió, Judá intentó defender la ley de levirados dando a Tamar al hermano de Onán. Pero Onán también no respetó la voluntad de Dios.
y él también fue juzgado. Finalmente, a través de un impactante giro de la divina providencia, Tamar concibe a través de Judá mismo y se preserva la línea de Jesucristo. Eso es desordenado. Eso es incómodo, pero es real. Dios no está limitado por el fracaso humano. Escribe directamente a través de líneas torcidas. Cuando salió del plan, Dios levantó de otra manera. El linaje que llevó a Jesús no pudo ser detenido. La gracia de Dios siempre encontrará un recipiente. Si uno dice que no, otro dirá que sí. Esto nos enseña una lección crítica sobre la misión divina. El propósito de Dios es más grande que su desobediencia. Sí, tus acciones tienen consecuencias. Sí, la rebelión puede eliminarlo de su vocación. Pero incluso entonces, Dios aún cumplirá su voluntad. Eso no hace que la desobediencia sea segura, lo hace aleccionador. Porque si eliges no caminar en el destino que Dios escribió para ti, Él no cambiará el destino. Él cambiará a la persona. La oportunidad pasa, y a veces no obtienes un segundo. Es por eso que Jesús dijo en Lucas 9:62, «Nadie que ponga una mano al arado y mira hacia atrás es apta para el servicio en el reino de Dios». Miró hacia atrás. Rechazó el arado, y alguien más lo recogió. No dejes que tu tarea se convierta en la recompensa de otra persona. Pero observe algo más aquí. Incluso frente a la disfunción humana, Dios trajo la redención. La historia que comenzó con la desobediencia termina con el orden divino. Ese es el tipo de Dios al que servimos. Un Dios que toma comienzos rotos y produce bendiciones eternas. Es la misma historia con David y Bathsheba, con Peter después de su negación, con Paul después de perseguir a la iglesia. Dios no se rinde en su propósito solo porque la gente cae, pero Él elimina a los que persisten en orgullo. Esa es la diferencia. La gracia es para el arrepentimiento, pero el juicio viene para los endurecidos. El corazón de fue sellado en la rebelión, por lo que Dios selló su historia. Pero a través de ese juicio, la misericordia de Dios aún brillaba, continuando el plan a través de alguien inesperado. Esto nos deja con un pensamiento aleccionador. Si el plan de Dios avanza, la única pregunta real es, ¿será parte de él? Él podría haber sido un nombre grabado en el linaje de Cristo. En cambio, se convirtió en el nombre que Dios eliminó. Su historia podría haber sido de triunfo, pero se convirtió en una advertencia. Tienes la misma opción. ¿Alinearás tu vida con la misión del cielo? ¿O se resistirá hasta que su parte pase a otra persona? La gracia de Dios es real, su amor es profundo y su paciencia es larga. Pero nada de eso es eterna si te niegas a responder. El juicio de no detuvo el plan de Dios, pero impidió que fuera parte de él. No dejes que ese sea tu legado. Tu fe, tu obediencia, tu reverencia todavía importa, especialmente ahora. Cuando leemos la historia de la sala de emergencias, es fácil distanciarnos. Después de todo, su nombre apenas se menciona y su juicio se siente antiguo, extranjero, casi irreal. Pero ¿qué pasa si el propósito de ese silencio es provocar una pregunta muy presente? ¿Qué pasa si vives como sin darte cuenta? Ahí es donde la historia se vuelve profundamente personal. Nos empuja a examinar no nuestro entorno, sino nuestras almas. ¿Realmente estamos caminando en obediencia o simplemente realizando religión? ¿Estamos honrando la presencia de Dios en privado o simplemente apareciendo piadosamente en público? Estas son preguntas difíciles, pero importan, porque el engaño espiritual no siempre parece una rebelión. A veces, parece una rutina. Asistencia de la iglesia, listas de reproducción de adoración, versos bíblicos en las redes sociales, todo mientras el corazón es frío, orgulloso o no arrepentido. Ahí es donde vivía y murió. La pregunta no es solo, ¿creo? Pero, ¿obedezco? Porque la fe sin acción está muerta. Santiago 2:17. La gracia de Dios es un regalo, pero no es un juguete.
Cuando tratamos a la gracia como un pase libre en lugar de una invitación sagrada, comenzamos a derivar a un territorio peligroso. Él probablemente pensó que tenía tiempo. Esa es la trampa en la que muchos caen, presumiendo la misericordia de Dios mientras ignora su santidad. Pero la misericordia no es para siempre. La oportunidad de arrepentirse no dura para siempre. Hebreos 3:15 nos advierte: hoy, si escuchas su voz, no endurecen tus corazones. Eso significa que el único momento adecuado para volver a Dios es ahora. No mañana, no más tarde, ahora. Porque una vez que llega el juicio, la historia no espera reescrituras. Simplemente se cierra, al igual que lo hizo para ER. Entonces, ¿cómo es la obediencia real? No se trata de la perfección, se trata de la búsqueda. Es la elección diaria caminar en humildad, confesar el pecado, priorizar el tiempo en la oración, leer la Biblia no solo como literatura, sino como la vida. Es indulgente incluso cuando es doloroso. Está sirviendo incluso cuando no se ve. Está tomando decisiones basadas en los valores de Jesucristo en lugar de las opiniones de la cultura. Se niega a ser tibio. Apocalipsis 3:16 dice que Jesús escupe al tibio. Eso no es poético, es profético. La vida de él era tibia, tal vez incluso fría. Su fe era hueca, su corazón era duro, y eso es lo que Dios juzgó. Si queremos vivir de manera diferente, debemos amar a Dios profundamente, y ese amor se mostrará en cómo vivimos. Otra capa de aplicación es la urgencia del arrepentimiento. La historia de ER es una advertencia de que el tiempo puede agotarse. Algunas personas piensan que el arrepentimiento solo se necesita después de los pecados importantes, pero la verdad es que cada día sin rendirse está un paso más cerca de la destrucción. El arrepentimiento no se trata de sentirse culpable, se trata de realinearse con Dios. Está diciendo: Señor, me he derivado, pero no quiero quedarme aquí. Ese tipo de oración mueve el cielo, abre la puerta a la restauración. La buena noticia del Evangelio es que nadie tiene que terminar como ER. A través de Jesucristo, la puerta de la gracia aún está abierta, pero no siempre lo será. Si Dios te está llamando a cambiar, no te retrases. Cuanto más esperes, más duro se vuelve el corazón. Y cuanto más se vuelve el corazón, el juicio más probable reemplaza la misericordia. Y finalmente, esta historia nos invita a hacer la mejor pregunta: ¿mi nombre está realmente escrito en el libro de la vida? Apocalipsis 3:5 habla de aquellos que nunca serán borrados, pero la implicación es clara. Algunos nombres lo serán. El nombre de fue eliminado. Su legado fue borrado. Él es la única persona en la Biblia que no solo fue juzgada, sino olvidada. Y eso no sucedió por un mal día. Sucedió debido a una vida que eligió orgullo por la rendición. El mensaje es claro. No solo lleve el nombre de un creyente, vívalo. Sigue a Jesús. Caminar en santidad. Deja que tu vida diga fruto. Porque al final, lo que importa no es cómo la gente te recuerda, sino si el cielo te reconoce. Y eso comienza ahora, con el arrepentimiento, la fe y un corazón completamente entregado a Dios. Hay una razón por la cual la historia de ER es tan corta. No porque fuera insignificante, sino porque su vida no tenía fruto que valiera la pena continuar. No dejó ningún legado de fe, ningún momento de arrepentimiento. No hay memoria que honre a Dios. Y esa es la tragedia, porque podría haber sido parte de algo eterno. Su nombre fue posicionado en un linaje destinado a llevar al Mesías, Jesucristo mismo. Pero en lugar de abrazar ese destino, lo descartó. No solo perdió el tiempo, el propósito desperdiciado. Y eso nos lleva a una verdad final. Si estás vivo en este momento, todavía tienes la oportunidad de rechazar. Eso no es exageración poética. Esa es la misericordia de Dios que extiende su mano una vez más. El mismo Dios que juzgó a ER es el mismo Dios que te ofrece otra oportunidad hoy. Verás,
La historia de ER es definitiva, pero el tuyo no lo es, aún no. Estás respirando, tu corazón todavía está latiendo. Eso significa que no estás borrado, estás invitado. Invitado a arrepentirse, para girar, creer, para alinear tu vida con el Evangelio, y no de manera superficial y simbólica, sino con una verdadera rendición. Dios no está buscando a los feligreses que verifiquen casillas, está buscando hijos e hijas cuyos corazones le golpean. Las personas que viven con urgencia, que rezan como importantes, que perdonan cuando duele, que obedecen incluso cuando nadie está mirando. Así es como escribes una historia que el cielo quiere recordar. ¿Y las buenas noticias? No importa cómo comenzó tu historia. Lo que importa es cómo termina, y todavía tienes la pluma en la mano. Entonces, ¿qué haces ahora? Regresas a la cruz. Te caes de rodillas ante el que ve el corazón y pides su misericordia. Dices, Jesús, no quiero ser borrado, quiero ser redimido. Y escucha ese llanto. Él responde a los humildes. El Salmo 51:17 dice, un corazón roto y contrito, oh Dios, no despreciarás. Eso significa que no importa cuán lejos hayas caído, Dios todavía está dispuesto a restaurar si estás dispuesto a regresar. Esto no se trata de tácticas de miedo, esto se trata de la realidad eterna. El libro de la vida es real, el juicio es real. ¿Y gracia? También es real, pero tiene una fecha de vencimiento. No pierdas otro día jugando con tu alma. Si sabe que su corazón está frío, no se demore. Vuelve ahora. Y si ya estás caminando con Jesús, pero tal vez te hayas entumecido o casual, esta es tu llamada de atención. No vivas como ER en secreto mientras reclama a Cristo en público. Pídale al Espíritu Santo que revele cualquier lugar en su corazón que esté a la deriva, cualquier pecado que se esconda, cualquier orgullo que esté endurecido, y luego rótelo. Deje que este momento se convierta en el punto de inflexión de su historia. El capítulo donde el cielo se inclina y dice, ahora este ha regresado, porque al final la eternidad contará tu historia. Y la pregunta es, ¿dirá que obedeciste o que desperdiciaste lo que Dios te dio? Hoy puede ser el comienzo de tu legado, pero solo si te mueves ahora, con fe, con humildad y con un corazón completamente entregado a Dios. Todavía hay tiempo para escribir un final diferente. No tienes que ser olvidado, no tienes que ser borrado. A través de la sangre de Jesucristo, tu nombre se puede escribir en el libro de la vida, no solo por ahora, sino por la eternidad. Todo lo que se necesita es una decisión real, uno que va más allá de las palabras y toca tu alma, uno que dice, Dios, te elijo, de verdad esta vez. Si ese es tu corazón hoy, entonces este no es solo el final de un mensaje, es el comienzo de una nueva historia, uno lleno de fe, obediencia, propósito y recompensa eterna. Ahora es tu turno de responder. Después de escuchar la historia de el hombre cuyo nombre Dios borró, ¿qué te reveló el Espíritu Santo? ¿Hay áreas en su corazón que necesitan rendirse? ¿Hay patrones en tu vida que parecen religiosos en el exterior pero son huecos adentro? Sea honesto. Porque no se trata solo de un personaje bíblico, se trata de tu posición eterna. Así que quiero saber de ti. ¿Crees que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Y lo más importante, ¿vives como alguien cuyo nombre pertenece allí? Deja tu respuesta en los comentarios a continuación. Comparta sus pensamientos, su historia o incluso su solicitud de oración. Este espacio es más que una sección de comentarios. Es un lugar donde se activa la fe y se restauran vidas. Si este mensaje habló a tu alma, no se lo guardes para ti mismo. Envíe este video a alguien que necesita escucharlo, alguien que podría estar cerca de ser borrado, pero todavía tiene la oportunidad de regresar. Y no lo olvides, suscribe a este canal y enciende las notificaciones para que nunca te pierdas otro mensaje como este. Estamos construyendo una comunidad que se encuentra en la fe,
las Escrituras y el poder de Jesucristo. No quieres perderte lo que Dios revela a continuación. Siguiente. Mira el video sobre el primero en traicionar a Dios, antes de Génesis. ¿Qué pasaría si Lucifer no fuera el primero en caer? Haga clic en el video ahora y deje que su viaje espiritual vaya aún más profundo. Soy Marco y te veré en la próxima revelación. Desvelarse. Mantente fiel. Y nunca dejes de luchar porque tu nombre sea escrito en la eternidad.